Esta es la presentación de nuestro proyecto final de la asignatura de redes industriales sobre la conexión industrial de 3PLC, en donde emplearemos lo que es Modbus, Profinet y base de datos. A continuación tenemos lo que son los objetivos de nuestro proyecto a desarrollar, en donde sería lo que es la implementación en la red de comunicación industrial entre controladores y dispositivos de entrada y salida, además de lo que es la interconexión del proceso con un HMI, Factory I/O y mediante la conexión de OPC UA. Entre otro objetivo tenemos lo que es establecer la conexión y aplicación con una base de datos. Crear una base de datos en MySQL, Workbench, para entablar una conexión con Ignition mediante TCP/IP y obtener la base de datos visualizada en HTML y en Ignition en tiempo real para observar lo que son los cambios de variables tales como la altura y contadores de cajas que se pueden observar en la interfaz de Factory I/O. A continuación tenemos unos cuantos ejemplos. Lo que es, por ejemplo, Modbus. Modbus es un protocolo de comunicación abierta utilizado para transmitir información a través de redes en serie entre dispositivos electrónicos. Modbus también es un protocolo de comunicaciones basados en la arquitectura maestro-esclavo o cliente-servidor TCP/IP, que es la que usaremos para el desarrollo de nuestro proyecto, lo que es para conexión entre PLC cliente y servidor. Y su principal objetivo del protocolo es lo que es facilitar la comunicación fiable y rápida entre dispositivos de automatización y CAM. Entre las características tenemos que utiliza códigos de función para escribir y leer datos en los dispositivos de campo, además de utilizar Ethernet como medio de transmisión de datos y su velocidad oscila entre los 10 hasta 1000 MB por segundo. Ahora tenemos lo que es Profinet. No es nada más que un protocolo de comunicación en Ethernet industrial, lo que es ligado a los estándares TCP/IP e IT, lo que nos permitirá fundamentalmente el intercambio de datos entre controladores y dispositivos. ¿Por qué debemos utilizar esta interfaz de Profinet? Ya que satisface todos los requisitos de la tecnología de automatización, tanto si se trata de la automatización de fábricas, de procesos o de accionamientos. En nuestros proyectos, en caso especial, utilizaremos Siemens, donde se emplea la interfaz de Profinet para los dispositivos. Esta interfaz y uso de Profinet minimiza los costos de instalación, de ingeniería y puesta en marcha fácil de expansión de la planta de producción. Entre los tipos de Profinet, como podemos observar, tenemos la conexión que emplearemos en nuestro desarrollo, que es la HMI, la red Profinet y el controlador PLC. Para ello tenemos lo que es el controlador, que son dispositivos que ejecutan un programa de automatización e intercambian los datos con los dispositivos. Con respecto al dispositivo, serían los sensores y actuadores conectados al controlador a través de Ethernet. Y los supervisores, que vendría a ser lo que es la HMI, un PC u otros dispositivos de puesta en marcha, monitoreo o análisis de diagnóstico. Por último tenemos la implementación que se realizará en el proyecto, que es sobre la base de datos. En donde utilizaremos lo que es el programa MySQL Workbench, en donde utilizaremos un lenguaje SQL. Ahora tenemos que una base de datos es un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, información ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis o transmisión. Ahora tenemos que una base de datos SQL es aquella base de datos relacional que está escrita en lenguaje SQL, que también se la puede llamar como SQL. Yeah. Bueno, como red de configuración tenemos la siguiente, como fue planteada para el diseño de nuestro proyecto. Como se puede ver, nuestro servidor S7500 PLC será conectado por vía Ethernet a un OPC server. En este caso será a un OPC UA para el Factory I/O y un OPC server con Ignition para el HMI. Este servidor, mediante una conexión Modbus TCP/IP, se conectará al cliente, el cual viene a ser en forma de un gateway para la transferencia de datos. Este PLC cliente, mediante conexión Profinet, se conectará a un PLC consumidor, el cual realizará lo que es el control del funcionamiento de nuestro proceso. A continuación explicaremos lo que es la configuración de nuestros PLCs mediante la configuración Modbus TCP/IP mencionada y la configuración Profinet. En este caso, para lograr quedar este tipo de conexiones de las redes, vamos a proceder a configurar cada uno de los PLCs. Seleccionamos el PLC y vamos hacia propiedades. En propiedades nos dirigimos a interfaz Profinet, direcciones Ethernet y agregamos una dirección de IP. En este caso, para nuestro servidor será 192.168.10.5.
agregamos una máscara de subred, en este caso le agregamos la número 2, luego nos dirigimos a marcas de sistema y de ciclo, activamos lo que es nuestras marcas, por consiguiente nos dirigimos a protección y seguridad, a mecanismos de conexión y activamos el acceso de comunicación put at get. De igual manera, nos dirigimos a nuestro PLC cliente, a interfaz Profinet, a direcciones Ethernet y añadimos de igual manera una dirección IP 192.198.10.1 con una máscara de subred PNIE1. Además, como fue agregado un módulo Ethernet para lo que es nuestro cliente, este módulo deberá constar con la misma dirección IP que el módulo del PLC del mismo cliente, debido a que si no conlleva la misma dirección podría crear conflictos en nuestra conexión. Como pueden observar, tenemos la misma dirección IP 192.168.10.1 y a una máscara de subred PNIE2, porque debido a este va a ir conectado hacia el PLC del servidor realizando la configuración Modbus TCP/IP. Para lo que es el PLC del consumidor, agregamos la dirección IP 192.168.10.4, una máscara de subred PNIE1 con la que realizaremos la conexión Profinet. Y recuerden que para cada uno de los PLCs lo que debemos es hacer marcas del sistema de ciclo, activar las marcas, luego en protección y seguridad mecanismos de conexión, verificar que se encuentre conectado la vía put and get. Bueno, una vez realizada esta configuración, obtenemos este enlace de direcciones de red, como se puede ver aquí. Luego, para poder cargar estos PLCs, lo que debemos es ir al PLSync Advanced, a activar nuestro adaptador virtual del PLC Sync, instanciar nuestros nombres como un PLC cliente, un PLC server y un PLC consumidor, con las direcciones IP asignadas respectivamente a cada uno de los módulos del PLC. Los PLCs compilamos para verificar cualquier error. Para cada uno de los módulos del PLC se compila. Una vez compilado el cliente, el PLC consumidor y el PLC servidor y verificar que no existe errores en nuestro programa, procedemos a lo que es cargar. De igual manera, procedemos a cargar el dispositivo en el consumidor y en el cliente. Bueno, como podemos ver, compilamos también el del cliente. Verificamos que no hay ningún error y conectamos en línea. Se puede ver a continuación, para nuestra conexión Modbus TCP/IP tenemos un bloque llamado MB Server y un bloque MB Cliente. Para la MB Cliente, con las cuales se configuran de la siguiente manera. Como podemos ver aquí en el mDataLength, lo que haremos es poner la cantidad de bits de palabras de datos que se manejan mediante la solicitud. En este caso es de 9 para nuestro proyecto. Como podemos ver, necesitamos un conmutador el cual nos pase de 0 a 1 para poder leer y escribir los datos durante la comunicación. Aquí tenemos cómo se fueron creando la conmutación. Esto lo que tiene que ver con la comunicación Modbus TCP. Para lo que es nuestra comunicación Profinet, hemos agregado, son dos módulos, tanto para el cliente como para el consumidor. En este caso tenemos el TestSend, que del cliente, que es para la escritura del cliente hacia el consumidor, como pueden ver, put cliente, y el TestReceive, que es la lectura del cliente hacia el consumidor, para el get cliente. De igual manera nos dirigimos hacia el get cliente, perdón, hacia el get del consumidor. Vámonos al main. Y de igual manera, en este tendremos un TestReceive que recibe del cliente y escribe en el put del consumidor. Y
y un TSend, que es la lectura del consumidor hacia el cliente en getConsumidor. Bueno, como una explicación breve, simplificada, lo que hace la comunicación en general es, desde el data del servidor se envía al bloque del data del cliente y mediante una comunicación PAL duplex. Luego va desde el data del cliente al PUT del cliente. Del PUT del cliente se transmite hacia el PUT del consumidor. Del PUT del consumidor se va hacia las salidas por conexión Profinet del get del consumidor al get del cliente. Luego, en esas direcciones son de memoria, se guardan los datos. Al del get cliente se transmite hacia el data del cliente y por una comunicación ya antes mencionada HAL duplex del data del cliente regresa hacia el data del servidor. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que es nuestra configuración para el factory. Como sabemos, el que va a ir dirigido hacia la comunicación del factory es nuestro PLC server por medio de un OPC UA que viene incluido dentro de nuestro TIA Portal. En este caso seleccionamos nuevamente nuestro dispositivo a propiedades y nos dirigimos hacia OPC UA, como pueden ver aquí. Luego nos dirigimos a general, luego nos dirigimos a servidor y activamos el servidor OPC UA. Al momento de activar se me genera una dirección del servidor. Esta dirección es muy importante para lo que es enlazar con el hostname de nuestro Factory.io. A continuación vamos a abrir lo que es nuestro Factory.io. Es abierto nuestro Factory.io. Abrimos nuestra escena seleccionada con la que vamos a trabajar. Una vez abierta nos vamos a archivo, a driver. Seleccionamos la opción OPC cliente de AUA. Vamos a configuración. Y como se los había mencionado anteriormente, en esta parte donde dice Browse Servers, ingresamos la dirección IP. Ingresamos la dirección IP asignada y otorgada por nuestro OPC UA del TIA Portal. La ingresamos, buscamos y como nos encontrará este OPC Server. Lo seleccionamos. Escribimos un límite en el cual será para el módulo. Damos un nombre de filtro para lo que es nuestro diagrama en el cual llevarán nuestras variables. La tenemos en nuestro bloque de datos OPC. Regresamos y verificamos que esté nuestro visto y le damos a Start. Y como podrán ver se genera nuestro módulo. Lo que haremos es simplemente ir anclando las variables de los sensores a las entradas y las variables de los actuadores hacia las salidas. A continuación iremos a nuestro localhost del Ignition. Ingresaremos nuestro usuario creado posteriormente. Una vez ingresados nos dirigimos a Status. Nos dirigimos hacia dispositivos, a configuración, creamos un nuevo dispositivo, seleccionamos el PLC con el que nos encontramos trabajando y le damos a siguiente. Seleccionamos siguiente. Luego configuramos un nombre cualquiera para nuestro enlace. PLC servidor con una descripción que requieran y esto es muy importante. Ponemos la dirección de nuestro hostname. Esta dirección debe ser de nuestro PLC servidor. En este caso es 192.168.10.5 y le damos a crear nuevo dispositivo. Cuando se crea el nuevo dispositivo debemos verificar que se encuentre en un estado conectado, como se puede ver aquí. En este caso, nuestro dispositivo servidor es PFG6. Además, se debe tener muy en cuenta el nombre que fue asignado a nuestro dispositivo servidor, como es en este caso PFG6, que se los había mencionado, para lo que es nuestra conexión con los tags del HMI. Bueno, ahora pasamos a abrir nuestro Designer Launcher. Como pueden ver, se abre así de esta manera la interfaz.
Abrimos, esperamos un momento. Ingresamos nuestro usuario y contraseña. Abrimos el archivo con el que estamos realizando nuestro diseño HMI. O en caso de no tener, simplemente ponemos un nuevo proyecto y comenzaríamos desde cero. Abriremos. Una vez ingresado al proyecto, damos clic derecho, New Tag y creamos una carpeta. En este caso la llamamos Tag. Dentro de Tag nos dirigimos y creamos 3 subcarpetas en las que tendré lo que son nuestras entradas, salidas y nuestros estados de conexión, en los cuales vienen vinculados las direcciones IPs de cada uno de los PLCs. Como podemos ver aquí, tenemos entradas, salidas y las conexiones. Luego vamos a Main Windows, creamos un nombre de ventana, en este caso lo llamaremos Windows Operator para nuestro modo de operación. Luego nos dirigimos a la carpeta entradas, damos clic derecho, New Tag, New Standard Tag y OPC Tag. Luego en Name ponemos exactamente el mismo nombre de nuestra variable de entradas virtuales de nuestro PLC, en este caso Start. Entonces, y con una dirección M20.0. Entonces vamos, es VStart, luego de los corchetes seguido es M, pero debe tenerse muy en cuenta que al momento, al ser un dato de tipo, lo escogemos booleano, luego debe ser antes de la dirección, es M, agregamos una X por ser booleano y continuamos con 20.0. Ponemos en aplicar y OK. Y como podemos ver, buscaremos nuestra variable VStart y se encuentra correctamente vinculada. Cuando nos sale un error configurator es porque o se encuentra mal direccionada o mal nombrada nuestra dirección o simplemente no es un tipo de dato factible con la etiqueta. Una vez obtenido el tag, anclamos a un botón. En este caso ponemos componentes, botones, lo anclamos. Nos dirigimos a Momentary Button, seleccionamos, nos vamos a propiedades, en apariencia, damos clic, vinculamos al tag que queremos en tags, entradas, Start virtual y damos OK. Como pueden observar, en este caso se ha puesto todo Trial Experience. Esto sucede cuando en nuestro Ignition se ha expirado el tiempo de prueba. Damos Reset Trial y se continuará normalmente de manera segura. Entonces vinculábamos, dábamos en propiedades y cambiábamos el nombre de nuestro botón, que vendrá a ser Start. Le damos Enter y está listo nuestro botón. De igual manera realizamos para lo que son entradas virtuales, para los botones de entradas y para lo que son nuestras salidas, configuramos los tags de la siguiente manera. Por ejemplo, el Start Light lo configuramos, como podemos ver, de igual manera es un tipo booleano, ponemos el nombre como se lo ha agregado en la tabla de variables. Asignamos a Ignition PLC o a Server, ponemos nuestro nombre de dispositivo y como sigue siendo tipo booleano, ponemos Q, X y la dirección. OK, aplicamos y OK. A continuación tenemos lo que es nuestra base de datos con MySQL. Luego creamos nuestro server de datos en el cual ponemos el nombre. En este caso será PLC 1500. Le damos a aplicar, luego apply y se nos creará nuestra base de datos para el servidor. Luego nos dirigimos al Ignition por donde se conectará. Nos dirigimos a status, database, configuración
creamos una nueva database, le damos un nombre, una descripción si se requiere o si desean. Y esto es muy importante para la conexión URL. Se debe tener en cuenta que debe ser el mismo nombre de la database creado en el MySQL. Como pueden observar, aquí tengo PLC 1500. Entonces ponemos aquí PLC 1500, username siempre root. Marcamos nuestra contraseña de usuario y le damos a crear. Una vez que se encuentra creada, nos va a salir en status valid, quiere decir que está creada de manera correcta. Luego nos vamos a nuestro HMI Designer, en donde buscaremos importar la base de datos. En este caso, para lo que conlleva nuestro funcionamiento de nuestro programa, se verá reflejada la base de datos en nuestras salidas del contador de cajas grandes, medianas, pequeñas y la altura que va midiendo nuestro proceso en el sensor. Entonces, para la configuración de nuestras tags, para que se haya conectado y reciba los valores en la database, damos doble clic, nos dirigimos a History, le damos en True, anclamos a nuestra base de datos creada y aplicar OK. Cuando se nos genera esta figurita como de reloj, quiere decir que ya se encuentra vinculada a nuestra base de datos. A continuación vamos a presentar el funcionamiento de nuestro proceso. Le daremos play. Como podemos ver, la comunicación me permite que tanto sea desde el tablero o desde el HMI pueda controlar mi proceso. En este caso desenclavaremos en este caso desenclavaremos el botón de emergencia, pondremos en modo automático para que vean que el proceso tiene una conexión exitosa. Démosle el start desde el HMI. Como pueden ver, comienza el proceso porque se hace un rearme. Damos inicio. Lo que hará nuestro brazo es detectar la caja, cogerla, transportarla hacia la otra banda. El sensor, como pueden ver, detectó que era de 26 de altura y se cuenta como una caja grande. De igual manera, con la siguiente caja, a lo que pasa por el sensor, se denota que este es de una altura 18, entonces viene en el intervalo de cajas medianas. Como se puede observar, el contador, tanto en el Factory IO como en el HMI, va de manera sincronizada. La caja de 26 sería otra grande, serían 2. Como se pueden ver, en nuestra HMI se va verificando cómo cada uno de los actuadores en el sistema se va encendiendo dependiendo en el lugar en que se encuentra el proceso. De igual manera, con sus indicadores de estado respectivamente. Como podemos ver, dice que tenemos 0 de cajas de palletizing, o sea, pequeñas, una mediana y 3 grandes, como se pueden ver aquí. Esto es lo que tiene que ver con nuestro modo manual. Como pueden dar, le doy un stop y se detiene el sistema. Si deseo rehabilitar el sistema, reanudarlo, le doy Start. Ahora démosle desde el panel. Y continúa nuestro sistema y el indicador se puso en funcionamiento de Start. Ahora, en caso de presentarse una emergencia, le doy clic al botón de emergencia. Como se ven, se detiene el proceso, se activa mi señal de que hay una emergencia y en mi ventana de alarmas se ha activado la señal de alarmas.
en el cual me dice que tenga precaución, que en el sistema tengo un inconveniente o averío. Entonces, si quiero continuar con el proceso, quito mi alarma y rearmo el sistema, pongo Start y continuará con mi proceso, como se puede ver a continuación. De igual manera podemos ir hacia nuestro modo manual. Para evitar inconvenientes debemos darle un paro a nuestro sistema. Cambiamos a modo manual. En este caso hagámoslo desde el Factorio. Como podemos ver, podríamos manejar la escena manual tanto desde el HMI o como desde el Factorio. En este caso, movamos el brazo en el Factorio en Z. Como también podemos realizarlo en el HMI, moviéndolo en Z. Se enciende el indicador como se ve. Y regresa. Igual movimiento en X. Se ha dejado justo en esta parte del proceso para que de manera didáctica se pueda observar el movimiento del conveyor de entrada como del conveyor de salida. Además, la HMI nos ofrece una ventana de estatus en donde me permite ver la conexión y ver si es que se encuentran conectados tanto nuestro servidor, nuestro cliente o nuestro consumidor, para así detectar si es que puede o no haber un fallo en el módulo del PLC. Regresamos. Y por último, como un aplicativo, la cual está enfocado en toda nuestra HMI de base de datos y aplicación, tenemos lo que es nuestra Trend Database, en el cual se va viendo de manera real el funcionamiento de nuestro proceso. De molestar para que se vaya viendo. Quitamos el enclavamiento, reanudamos, iniciamos el proceso con el Start. Y como se ven, se mantuvieron los datos que estuvieron almacenados anteriormente, como el conteo de las 5 cajas, de la 1, y de igual manera se puede visualizar. Bueno, a continuación, por inconvenientes técnicos, sé que se minimizó al parecer se minimizó el Factorio y tocó reiniciar la simulación. Pero bueno, continuando con la simulación, podemos también ver el beneficio de que podemos ver el database transcurrido de nuestro conteo de cajas como de la altura. Como se va viendo, quedan grabados los datos anteriores que estaban en mi funcionamiento de acuerdo a las alturas de cada una de las cajas. En este caso me dice que van una caja pequeña, una caja pequeña, 0 medianas y una grande. ¿Cómo se va a ir viendo en las gráficas? Una grande, 0 medianas y una pequeña. Además, tenemos un reporte en el cual nos permite visualizar una tabla de de los datos adquiridos por las variables propuestas. En este caso, como son el conteo de las cajas, su altura y la fecha en la que transcurre el proceso. Además, tenemos un date specific en el cual podemos verificar la fecha en la cual realizaremos nuestro proceso. Y además podemos tener la facilidad de guardar externamente el reporte, como es grabándolo en una carpeta, en una red o en un usuario, como podemos ver de nuestro escritorio. En este caso la pondremos en el escritorio. Se llamará report.pdf, guardamos y verificamos si es que nuestro reporte se encuentra generado. Como pueden ver, tenemos aquí nuestro report. Y correcto, tenemos extraído nuestro reporte para que pueda ser llevado por alguna persona que tenga necesidad de verificar datos, ya que esto puede ser extraído para un disco duro o una flash memory en el cual puede transportar la base de datos.
por la cual puede transportar la base de datos. Además, si vamos a proyecto, como se puede ver aquí, el report database. Verificar por último en nuestra base de datos del MySQL en la cual extrajimos, podemos ver que aquí se van yendo de manera síncrona todos los datos recibidos en nuestro proceso. Como se podemos ver aquí, vienen de manera serial todos los datos obtenidos de nuestro proceso, y esta tabla fue la que fue extraída hacia nuestro HTML y luego extraída hacia la parte externa exportada. Sería lo que es nuestro proceso y funcionamiento del proyecto. Muchas gracias.